Hola, saludo a todos cordialmente. Mi nombre es Blanca Jacqueline Centeno Trejo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y hoy vamos a hablar un poquito de paz y seguridad internacionales y terrorismo desde la ONU. Entre los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas figura el de la paz y seguridad internacionales, transversalizando todo su texto y dejando claro en el preámbulo que una de las facultades de las Naciones Unidas consistió en unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Por favor, la siguiente diapositiva. Este propósito trae implícito una condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente del sujeto o de los sujetos de los que provengan estos actos. Por ejemplo, pueden emanar en términos de la resolución 60-288 del 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las civilizaciones, de grupos étnicos, grupos religiosos, etcétera, pero también de agentes no estatales o de los propios estados o de las naciones. Así, la Asamblea General expresó su preocupación en la resolución 4960 del 9 de diciembre de 1994, donde se aprobó la Declaración sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional, y en ella se afirmó que existían actos que involucraban a los estados de manera directa o indirectamente y que en muchas regiones del mundo existían otros actos basados en la intolerancia o el extremismo. Afirmó que el terrorismo deteriora la comprensión intercultural y no asegura el respeto de todas las religiones, valores religiosos, creencias y culturas. Por lo anterior, la ONU ha instado a los Estados miembros a continuar haciendo de todo lo posible para resolver sus conflictos y el terrorismo que amenaza gravemente a la paz y la seguridad internacionales. Entonces, al hablar de terrorismo internacional, indudablemente nos lleva a vincularlo con los derechos humanos referenciados en el preámbulo de esta carta y que pueden ver en pantalla el contenido de este. Siguiente diapositiva, es la fe en los derechos humanos fundamentales del hombre. Ok, bueno, ahora, asimismo, la Asamblea General ha condenado todos los actos, métodos y prácticas terroristas por ser actividades orientadas a destruir los derechos humanos, las libertades fundamentales y, por supuesto, la democracia. De esta manera, bueno, el terrorismo ha afirmado que en estas prácticas las víctimas de este y sus familias, pues por supuesto que son sujetos de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, del derecho internacional de los refugiados, del derecho internacional humanitario, por citar algunas disciplinas, y por lo menos esto se ha reconocido desde 1945 en la Carta de la ONU y 1948 en la Carta de la OEA y todos los demás instrumentos jurídicos derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Bueno, en el 2005 la resolución 60-158 denominada Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo, la AGE lamentó que en esta lucha se produzcan violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales y en toda lucha pues deben de emprenderse conforme a todo lo prescrito en la Carta de la ONU y todo el marco o conforme al derecho internacional. Entonces, también aquí el artículo segundo, o más bien dicho, conforme al artículo segundo que ustedes observan en la diapositiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que concede y reconoce derechos a todos los seres humanos sin importar su o sin tomar en cuenta alguna distinción. Así también se ha afirmado que los terroristas tienen derechos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, en el marco del sistema interamericano, en el año 2002, la Convención Interamericana contra el Terrorismo afirma en su artículo 15, que es denominado de los derechos humanos, bueno, también lo mismo, que todas las personas tienen derechos humanos y que no se debe hacer ninguna distinción, que al contrario, cuando se encuentra una persona detenida respecto del cual se adopte una medida o que sean causadas con arreglo a esta convención, bueno, se le respetarán todos sus derechos y garantías. En este sentido, la resolución 60-158, siguiente diapositiva, que es la del 2005, afirmó la importancia de lo que los estados aseguren de que incluso al responder contra el terrorismo y en el temor del terrorismo se respeten los derechos humanos y ustedes podrán observar ahí la diapositiva que esta resolución se encuentra sustentada en otras resoluciones de la Asamblea General y otras de la Comisión de Derechos Humanos que oscilan entre el 2002 y el 2005.
En ellas, como se dijo, se insta a los estados a respetar el carácter irrevocable de ciertos derechos en toda circunstancia de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1976, donde se habla de una naturaleza excepcional y temporal de toda suspensión. Y ustedes pueden observar ahí en la diapositiva el contenido de este artículo, que es bastante extenso y que, bueno, que en concordancia también con la resolución 60-158 del 2005, que es posterior, afirma que los estados deben respetar plenamente el principio o la obligación de no devolución, un principio internacional muy importante del derecho internacional de los refugiados, y de examinar siempre la validez de sus decisiones sobre la condición de refugiado si se descubren pruebas pertinentes o fidedignas que indiquen que esa persona ha cometido actos delictivos o terroristas a los que les impliquen estas cláusulas de exclusión. Lo mismo se afirma en la resolución 2005-803 y otras resoluciones como la 58-187, la 58-1879 y que remiten a su vez a un conjunto de recopilación jurisprudencial de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales sobre la protección de los derechos humanos específicamente o en contra del terrorismo, y esto se establece en la resolución 60-158. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar un cuadro que tiene dos columnas. En la columna derecha habla de una violación y en la columna izquierda sobre un derecho humano que puede ser otorgado tanto a un terrorista como una víctima del terrorismo o incluso sus familias. Por un lado se otorgan, se reconocen, se protegen derechos humanos y por el otro lado puede surgir una violación a estos derechos. La tabla es extensa, pero bueno, trae algunos ejemplos pertinentes. Así, el estudio y análisis del terrorismo internacional está vinculado al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional de los refugiados, al derecho internacional humanitario, y dado que la mayoría de los instrumentos universales adopta un enfoque de la lucha contra el terrorismo basado en la justicia penal, se vincula evidentemente con el derecho penal o criminal internacional. Ok, pero ¿qué es el terrorismo? Ok, el terrorismo, según el diccionario de la lengua española, que intenta o trata de denotar, nos habla de una dominación por el terror, de una sucesión de estados de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Bueno, etcétera. La Interpol simplemente se limita a decir que el terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas, y el Consulado Europeo en su Manual de Educación de Derechos Humanos con jóvenes, con paz, habla que el terrorismo es la intimidación con un propósito, que es el terror, se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no harían. Incluso en esta misma página del Council of Europe afirma que el terrorismo es otro de los términos que todo el mundo parece estar listo y que todo el mundo tiene en la boca, en los labios, y que lo utiliza constantemente, pero sobre el que no se puede estar de acuerdo en una definición exacta. Actualmente varios expertos en las materias siguen discutiendo sobre este término y que hay más de 100 definiciones diferentes de terrorismo, pero ninguna ha sido o ha tenido aceptación universal. Bueno, se ha afirmado que las Naciones Unidas ha sido incapaz durante más de 60 años de adoptar una convención contra el terrorismo por falta de acuerdo en una definición. Sin embargo, en el 2002, en el sistema interamericano, bueno, existe la Convención Interamericana contra el Terrorismo, pero ella tampoco nos proporciona una definición. Su artículo segundo, que ustedes observan en la pantalla, se limita simplemente a remitirnos a 10 instrumentos jurídicos internacionales que datan de 1979 al 1999 y que nos remiten a un conjunto de delitos. Bueno, la AG en su Declaración de las Naciones Unidas de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional también remite que el terrorismo es un conjunto de actos delictivos para provocar un estado de terror y que evidentemente son injustificables en todas sus circunstancias. También la resolución 60-158 ha condenado todos los actos de terrorismo y dice, alude a actos, a métodos y a prácticas en todas sus formas y manifestaciones, y las califica de criminales e injustificables.
injustificables. La resolución 60-158 también dice que son una serie de actos destinados a la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia, y bueno, que va a amenazar varios principios de las relaciones internacionales. Y en el 2006, en su resolución 60-288, afirmó que el terrorismo amenaza la integridad territorial y la seguridad de los estados. Y así una serie de instrumentos jurídicos que de manera cronológica a lo largo de los debates de la Asamblea General han instado a prevenirlo, eliminarlo, combatirlo o incluso a sancionarlo. Y bueno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha afirmado que el terrorismo es un fenómeno transnacional y que hay un acuerdo sobre los elementos sustantivos y las formas o sus manifestaciones. Así, a lo largo de la historia de las Naciones Unidas han identificado sujetos que han sido objeto de debate al interior de las asambleas. Entre estos sujetos han identificado, por ejemplo, a los talibanes, al Al-Qaeda, al Frente al-Surra, al Estado Islámico, al Levante, a, no sé, Hamas, al-Shabaab, al Ejército de Resistencia del Señor, por citar solo algunos ejemplos de sujetos denominados o ya calificados como terroristas. Y bueno, un ejemplo de definición de sujeto calificado como terrorista lo proporciona la resolución 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad, cuando él trata de definir a los combatientes terroristas extranjeros y los define como ven ustedes ahí en pantalla, las personas que viajan de un lugar distinto de su estado de residencia o de nacionalidad con el propósito de cometer, planificar, preparar actos terroristas y participar en ellos, o de proporcionar y recibir adiestramiento con fines terroristas, ¿no? Incluso en relación con los conflictos armados. Y así, bueno, en la siguiente diapositiva nosotros podemos observar en esta tablita de una revisión de los instrumentos jurídicos internacionales de 1963 y por lo menos hasta el 2005 de distintos actos y manifestaciones que han sido tipificados en las leyes nacionales como delitos, pero que encuadran también como manifestaciones o actos terroristas, ¿no? Entonces, ahí los ven en pantalla y bueno, pues todas esas expresiones y términos convergen de manera compleja en el intento de una construcción conceptual de terrorismo. Bueno, lo anterior hace que hasta la fecha, como lo firma la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, no existe un tratado general de las Naciones Unidas sobre el terrorismo, ni una definición internacionalmente vinculante al término de terrorismo. Bueno, en este contexto, los distintos instrumentos jurídicos sobre terrorismo, aunque no llevan el nombre a veces en ese instrumento jurídico, unos sí y otros no, pues han intentado dar respuesta a ciertas manifestaciones graves del terrorismo internacional y una posible construcción internacional la podríamos encontrar, bueno, desde mi punto de vista, consultando siete fuentes que nos arrojarían muchos elementos de debate conceptual. Las primeras y las segundas son las resoluciones y actas de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y sus respectivos comités pertinentes, ¿no? En la materia, los 19 instrumentos universales contra el terrorismo que datan desde 1963, bueno, el derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, el derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional humanitario, por supuesto, el Estatuto de Roma, que trae todo un catálogo de crímenes. Y bueno, y dado que ya todos estos actos, métodos y prácticas han sido considerados criminales injustificables, pues podemos considerar también los fallos de la Corte Penal Internacional. Entonces, así las Naciones Unidas están en vías de redactar un convenio general sobre el terrorismo internacional, así lo han afirmado ya desde hace muchísimos años, y bueno, y considerarían todos estos elementos. Por lo tanto, nos encontramos ante dos grandes retos en la comunidad política internacional. El primero es ese debate sobre los derechos humanos de los terroristas o versus los derechos humanos de las víctimas de terrorismo y las familias, ¿no? Y dos, la dificultad conceptual actual para definirlo. Dado que distintos países tienen pues distintas ópticas y tratar de armonizar, unificar o uniformar este término, pues no es una tarea fácil, ¿no? Bueno, en el marco jurídico internacional, pues se pueden ver estas preocupaciones de los actos terroristas y bueno,
es parte de los dos retos que también podríamos considerar que tiene la academia para poder hacer un aporte a estas organizaciones internacionales. Muchas gracias.